Hola periferia sudaca, caribeña y peninsular. Hola Paraná y región del litoral magnífica y colorida. Hola Paraguay y gran nación guaraní. Somos Omar Beretta y Edu Barreto. Esta no se la esperaban, ¿eh? Y juntas hacemos este podcast, Puto el que lee, en su 6ª temporada, donde les traemos las perlas de la literatura y la poesía queer más indie, under y de vanguardia. La Sudacalandia insoslayable. Hola Edu Monamur, ¿cómo estás? Estamos hablando de Nación Guaraní. Vaya papel de Pujaré sería para mí. ¿Cómo está la noche de ustedes? Pero creo que para vos es la mañana. Es esta noche poética universal que si es de día o de mañana no importa porque estamos acá con las más grandes voces de la literatura. Bueno, ya me voy a emocionar. Bueno, chicas, si todos estos años nos estuviste escuchando al menos un cachito, sabés que Edu es parte imprescindible de la poesía sudaca, madrina suculenta de Puto el que lee, que debuta con nosotros en el episodio 2, nuestro dandy subtropical, con esa fina estampa que él mantiene, pero sus poemas que te dejan chorreada, mareada, abanicame que me desmayo. Y desde allí, en un montón de nuestros podcasts, voy a destacar un par nomás, pero siempre está Edu agitando en cualquier movida que armamos. Como la presentación del libro Puto el que lee en Paraguay, en esa antología hay un relato de Edu, episodio 87-88, por ahí anda corriendo a escucharlo. Episodio 91, mi lengua es un arma de construcción. Hay esa lengua, mi amor, es tantas cosas, pero bueno, mejor me callo. Y quiero destacar que en plena pandemia, en ese páramo de los sentidos, que fue el abandono forzado de nuestras trincheras y el encierro forzoso, nos escapamos por las rendijas de la imaginación en una miniserie breve pero jugosa que se llamó Pensar y sublevarse. Episodio 58, chicas, si nos están escuchando en diferido, clavate un stop acá y te vas corriendo al episodio 58 y lo dejas en loop toda la noche. En Pensar y sublevarse ocurrió un feliz apareamiento entre dos poetas de la hostia, el Edu Barreto y el Washington Atencio. Y justamente estamos hoy en la casa con el señor Washington Atencio. Washi, querida, ¿cómo estás? Ovación de pie. Hola, mis corazones. Sí. Bueno, hermoso, feliz de estar acá. Del otro lado me toca hoy. Te toca. Bueno, del Washi lo mismo que dije de Edu, imposible pensar Puto el que lee sin el Washi, copilota soñada, entrevistamos juntas para Puto el que lee a cuanta maricona, poeta y novelera se nos cruza por el camino. Hoy se estrena el podcast del gran Frank García, poeta caribeño, episodio 115, que terminamos empachadas de merengue con el Washi, el episodio 112 con Ana Luz Vallejos y su novelaza En Picada sobre amor de pibas, el privilegio de entrevistar a Dani Umpi, mostra de mostras, reina total, episodio 106, Facu Jiménez, el chongazo del Pilcomayo, episodio 102, bueno, y un montón más. Y hoy nos tocó tenerte del otro lado de la mesa virtual. Bueno, para recordar nomás, así como para poder arrancar, Edu, ¿nos pasás la bio del Washi, por favor? Por supuesto. Vamos a ver cómo terminamos. ¿Terminamos empapadas de qué? Esa es va a ser la pregunta. Bueno, nuestro invitado, Washington Atencio, 1986, muy joven, anoten ese dato, Entre Ríos. Él es docente, librero y editor. Publicó Una hoguera de jazmines a través de Camalote en el 2019, Nuestra sombra volcada en el río, Agua Viva 2020, En Río Grande, Lobita de Río 2023, Acaso Luz, Hemisferio Derecho 2023 y Sueño con Tigres, Salta el Pez 2024. Washington integra varias antologías entre las que se cuentan Jardín, Camalote 2021, La Lira Marica, una antología de poesía homoerótica argentina, Sarasa 2022, y Putiverso, Mundos Maricas de la poesía argentina en democracia, Ojo de Loca 2024. Bueno, hay de todo, así en este popurrí de creación, se mete un poco con todo y por todos los agujeritos, pero hoy vamos a hablar un poco de una parte importante de tu obra que tiene que ver
que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con la naturaleza, pero sobre todo las cosas que tiene que ver con no estar en la ciudad. Como que no es la poesía urbana, digamos, a la que nos tiene acostumbrada la poesía juvenil de la que vos sos Adalid y La cara bonita. ¿Cómo se llega ahí? ¿Por qué el campo? Bueno, qué pregunta, porque es algo que, que me lo hago y que ya no me lo hago, porque desde ahí que recordaba Edu, desde los primeros poemas por ahí que salieron publicados de una hoguera de jazmines, que bueno, yo eh, era lo primero que escribía y lo primero que podía pensar recién para decir, ¿no? Como lo que tenía para decir era eso, era el lugar en el que yo ya no estaba, porque yo viví toda mi infancia y mi adolescencia en el campo y después emigré hacia una ciudad que es medio un pueblo más grande, no termina de ser ciudad acá en Paraná, pero bueno, quedó mi infancia y quedó como esa vida salvaje, rodeada de árboles y de pájaros y de animales y bueno, mi familia también. Entonces, como esos primeros poemas tenían como mucho que ver con esas raíces, ¿no? En esa doble articulación. Por un lado la familia y por otro lado como el entorno del que era parte y que también en cierto modo extrañaba. Entonces, desde ahí en más, yo dije, bueno, listo, ya está, es lo primero que escribo, va a salir eso, va a ser como lo más inmediato, pero fueron pasando otras cositas y vinieron los libros y vinieron otras publicaciones y de pronto sigo escribiendo sobre el campo. Entonces, como que, no sé, el otro día leía una poeta, no recuerdo ahora el nombre, pero eh, decía esto, como que el campo nunca se fue de ella y yo sentía como mucha resonancia en eso, ¿no? Como que en mí por lo menos no hubo una intención de despegarme del campo y de ese de ese de esa zona o de ese o de ese sentir, porque es más que un paisaje, digamos. Para mí no es algo que miro desde afuera, sino que es algo que sigue, como que sigue operando y desde ese lugar también me parece escribo. Entonces es como por ahí estar 20 años, yo llevo más años en la ciudad que en el campo, digamos, pero es como que no puedo escribir de la ciudad. Escribo desde la ciudad, pero sí como con el corazoncito puesto en ese lugar. Para ampliar un poquitito lo que disparó, lo que disparó un poco este inicio, gracias a ese apareamiento que estaba diciendo Omar, ahí yo llegué a la poesía de Washington a partir de nuestras perfos con respecto a militar la poesía, incluso en el encierro que tuvimos en el 2020-21 y punto suspensivo. Gracias a ese encuentro yo realmente no. Washington fue quien me acercó sus dos libros. Y en una hoguera de jazmines, en uno de los primeros poemas de Washington es Maíz, es ese poema que abre el libro. Y esa imagen de comer como pájaros en las manos de la madre me llevó mucho a mi infancia, a mi casa, si bien yo vivo en la ciudad, Asunción en los 80, 90 todavía, y creo que en muchos sectores todavía no hay ese divorcio completamente de, por estar en la ciudad, uno olvidó su ruralidad. De hecho, yo soy nieto de campesinos, ¿verdad? Entonces, en el fondo de mi casa, en un barrio lejano del centro, alejado del centro, mi abuela armó un gallinero. Entonces, en el patio baldío de al lado de la casa, donde habitábamos, es el terreno, ya plantó mandioca, maíz, sandía, zapallo, como una especie de mensaje, yo era muy chico, ¿verdad? Pero ese mensaje de darnos a entender lo fuerte y lo poderoso que es plantar nuestro alimento, como una forma de responder cuánto poder tiene la tierra y el entorno que nos toca transitar en esta vida, ¿verdad? Entonces, desde ahí, o sea, desde ese primer poema yo sí o sí me dejé, me dejé sumergir en ese imaginario que es muy parecido a la siesta que tenemos en Paraguay en general, ¿verdad? Sí, y cuando decís de el campo como que no es un paisaje, ¿no? Tanto
bueno, Sueño con tigres, como Acaso Luz, son diferentes, pero hay algo como que podés pensar que Acaso Luz va anticipando, ¿no? Pero hay algo como de querer sanar, como de un saber que no es de humanes, ¿no? Como una observación de lo que pasa en la naturaleza, en esa morosidad del tiempo que perdimos, porque no estamos acostumbrados ya a esperar los tiempos de la naturaleza cuando vivimos en la ciudad. Y de alguna forma, acaso Luz ya anticipa, ¿no? Cuando dice, el tiempo de la tierra desobedece al tiempo humano. Y para mí hay como un manotón de ahogado o una especie de señal de alerta, chicos, antes de que sea demasiado tarde, despiértense. Un agarrarse a algo que el Guachi te lo dibuja con sus palabras. Que, bueno, un libro con plantas y bichitos escribí, dice, más lindo él, como define a su textazo. Y también hay algo como de lo catastrófico en la naturaleza que se muestra con resignación y con naturalidad, y eso se nos puede aplicar a la vida, ¿no? Chicas, es así, ¿viste? Y estas palabras hermosas que escribió Robin Myers para el libro, donde dice de alguna manera, lo captura cuando dice que es un estado de compleja latencia. En realidad no tengo una pregunta, pero quería compartir eso, porque así como que me emocionó un poquito. Bueno, me encanta, gracias. Sí, hay como muchas capas en eso. Yo creo que sí, ahí voy como a lo de los libros, pero volviendo a esto que decía Edu, me parece que hay una, como una resonancia, ¿no? Como por ahí estamos, digo, nosotros acá, pero también con mucha gente amiga y gente que por ahí no conozco personalmente y nos conectamos a través de las redes, es como que sentimos que hay como una resonancia en común por ahí, por esto, por tener infancias de entrada fuera de los ejes de los centros urbanos y de consumo y más asociados al capitalismo. Digo esto que decía Edu, que es hermoso, ¿no? Pensar en, en esa conexión con la tierra, con el alimento, con los árboles, con saber el nombre de las plantas, con saber cuál es veneno y cuál te cura, no sé, ese saber como ahí medio ancestral, o sea, ese saber ancestral, pero digo, sin que uno lo haya tomado o aprendido o- o incorporado de ese modo, digamos. Uno puede leer tal vez esas cosas con el tiempo. Digo, a mí mientras estuve en el campo, mientras estuve viviendo lejos de donde estoy ahora, que era mi mundo, mi burbuja en el lugar en el mundo, hay cosas que no entendía de ese mismo lugar, estando ahí, parado sobre la tierra y tocando los suyos que después tuve que aprender a nombrar de nuevo, ¿no? En esto de pensar la lengua poética también desde un lugar eh, también de creación, ¿no? Y de resignificación, esto de nombrar las cosas. Y digo, hay cosas que uno entiende, por decir entre comillas, entiende, comprende, siente, percibe, con el tiempo, y yo podría agregar que más allá de con el tiempo y con la distancia y con la lejanía, también con la palabra, ¿no? Con la palabra poética. Hay es difícil de explicarlo, pero digo, yo hay cosas que entendí de mí, de mi infancia y de mi entorno y de mi familia, digamos, cuando las pude poner en palabras a través de un poema, por ejemplo, ¿no? A través de la escritura. Eh, entonces eso es como muy hermoso, me gusta mucho pensar como eso que decía Edu, de la conexión del yo con la tierra, porque es eso, porque son las raíces, por eso digo, excede la idea de paisaje en donde el yo es simplemente un observador externo, que, no sé, de pronto
hacemos extractivismo, ¿no? de esos lugares, de esos nombres, de esas plantas, de esos animales que tal vez nunca tocamos, nunca conocimos, nunca escuchamos cacarear esas gallinas que estaban ahí, pared de por medio con la pieza, ¿no? Entonces eso me parece como muy, muy hermoso y que es eso que nos conecta, quienes hemos tenido como esa infancia. Me parece que son como los tiempos en donde se inscriben ciertos elementos y como que hay mucha data en la infancia, pero uno no la registra siendo chico, ¿no? Es como que la lee de grande. Eso por un lado. Y después con lo que decías, Omar, por ahí el diálogo o la relación entre los libros, yo creo que sí, que hay no sé, a mí me gusta repetir que uno escribe siempre el mismo poema a lo largo un único y largo poema a lo largo de toda la vida, y que después, bueno, las publicaciones o esas cosas que uno va mostrando, que tiene la suerte de ir sacando a la luz, son como pequeños cortes que vas haciendo como en ese largo poema. Pero, por ejemplo, en Acaso Luz, que yo creo es un libro que pone ahí como eh, sobre la mesa el tema de no solo la conexión con el entorno, sino qué pasa cuando uno se desconecta de eso que lo sostiene. Que bueno, podríamos decir, sí, la naturaleza como un elemento que acá parece fuerte, pero también es la vida, digamos, también es el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cuerpo no te responde como en ese caminar por la cornisa? Digo, ¿qué pasa cuando perdemos el vínculo con aquello que nos dio origen y lo que en definitiva nos hace de soporte? Y que por eso digo, es un poco más lúgubre tal vez en el tono, el libro, pero bueno, que tiene un poco esa celebración de fondo de lo importante que es el vínculo, los vínculos, ¿sí? El vínculo con el ser amado, o con la tierra también, pero con el cuerpo, que es el que te sostiene, digamos, que no te fallen los pulmones, que no te falle la vista, que no te falle el equilibrio, que no te dé un shock anafiláctico por la picadura de un bicho, digo, porque todas esas cosas nos muestran lo vulnerable que somos. Y bueno, y ya por ahí, Sueño con Tigres es como es un volver, por eso digo, como a esos núcleos que para mí son como re importantes, que es aprender de eso que nos rodea y de lo que somos parte, ¿no? Que es eso, el mundo mínimo, silencioso, imperceptible, a veces salvaje, a veces impredecible, a veces totalmente extraño, no sé, digo, hay osos polares en el libro, y yo no he visto en mi vida un oso polar, ¿no? Entonces yo creo que también está un poco puesto ahí en evidencia eso, que hay de la naturaleza, por un lado, que nos sostiene, y de lo que, si estamos atentos, podemos aprender, y qué es lo desconocido y que termina siendo una ficción, digo, cuando uno pone en palabras ciertas cosas, es como que también la estás creando de nuevo. Por lo menos me convenzo de que es así, y pensar que, no sé, en este momento estamos como en un mundo tan revolucionado y tan desconectado por ahí de- de esto que nos rodea, que bueno, es un intento de recomposición tal vez de esa relación, aunque bueno, sabemos que nosotros somos humanos y los animales son animales, ¿no? Y las plantas son plantas. Pero creo que hay un entendimiento común, y creo que también va por ahí. O sea que de algún modo el campo y lo salvaje está es medio medular, ¿no? Como siento. Ya que estamos con la cuestión del aire y acaso luz, me llamó mucho la atención que aquellos poemas que se titulan Adentro, sí o sí le involucran al aire, ¿verdad? Ese aire que no alcanza, o en un momento decís, vaciaste tu aire en mí,
o lo colocas como un galope, en donde se van desdibujando esos límites del cuerpo, texto en los afueras, y sí o sí, bueno, como recién decías, que uno parece que siempre está escribiendo el mismo poema, y me surge también que somos aquello que leemos, entonces me disparó a toda la serie de poemas sobre el asma de Irene Gruf, ¿verdad? En donde como ella va enumerando, ¿verdad?, sus contemplaciones con respecto a esa incapacidad de que el aire le salga por la boca o que le cansa el alma por la cuestión de ese aire que como que viene a borbotones o se interrumpe, ¿verdad? O de hecho ella dice el alma es un recipiente de aire. Entonces me llevó directamente esos poemas en donde el adentro titula esa especie no sé si de coreografía o de lógica que encontrás, y lógica en la cuestión de esa pulsión de vida que es el aire, pero qué pasa con, ¿verdad?, cuando respiras el aire de otros, ¿verdad? Entonces, yo tengo justo un verso que dice, respirar es llenarse con palabras de otros. Entonces, me sitúo un poco en ese territorio en donde la cuestión del aire me reverberó por ahí, ¿verdad? Qué linda esa lectura, me parece como muy bella y ese cruce con la Gruz que me parece alucinante, ese trabajo. Eh, sí, sí, bueno, ahí está también como el tema de la respiración es como es como articulador, ¿no? Como también de los poemas, con ese entrecortado. eh, porque fue así, digamos. Uno no tiene que explicar los poemas, pero bueno, el origen de ese libro es la experiencia más cercana a la muerte que yo, Washington Atencio, he tenido. Y entonces es como muy fuerte, digamos, en la experiencia, ¿no? La experiencia en el cuerpo y en el entorno, en los vínculos que la gente que estaba ahí, digamos. Yo no sé, yo no me enteré, pero la gente que estuvo ahí la pasó mal. Eh, pero la otra experiencia, que es la de la escritura, es eso, ¿no? Como esa reconstrucción de algo que no terminamos de entender y que no lo vamos a saber nunca qué es, qué pasa cuando no estamos conscientes, ¿no? Cuando no estamos vivos o que estamos ahí como en ese borde. Entonces ese juego con el adentro y el afuera también va hacia eso, hacia esas zonas, ¿no? Como, bueno, es el adentro de los pulmones y el afuera, pero también es el adentro de la cabeza de uno y la palabra de otro, ¿no? Esto que decís, ¿no? O bueno, qué es lo que se está tejiendo discursivamente y afectuosamente alrededor de uno. Y también es el adentro de una sala de espera o en una guardia de un hospital y es un afuera de estar, no sé, a la intemperie y en un lugar solamente rodeado de lapachos, ¿no? Y de bichos. Entonces es como eh, ese entrar y salir tal vez de esos lugares, ¿no? Como por ahí, creo. Sí, son dos textos distintos, pero un poco los dos tienen una cierta función de despertador, ¿no?, de nuestra conciencia. En Acaso Luz está esta mirada desde afuera de lo cotidiano, en un trance difícil, que es como, bueno, todo lo habitual se resignifica, ¿no?, en ese flash. Parece como que se ve por primera vez y creo que, no sé, a mí lo que me golpea de este texto es la maravilla o el aturdimiento que provoca la realidad cuando por un instante nos separamos de ella. Es como que, bueno, la vida, que es algo que yo no estoy maravillándome permanentemente, ahí me desperté, ahí respiro, ahí tomo agua, ahí todo funciona. De repente eso está puesto en crisis y es como hay una especie de llamada de atención de, bueno, ojo, pero mira que no des todo por sentado, ¿eh? No, esta maravilla, este milagro de poder tener autonomía, poder moverse, poder respirar, poder ver, poder escuchar, de repente puede correrse y es como corres el dial
un cachitito, es como tomarse una pepa, ¿viste? Y de repente, es otra, el mundo es otro, ¿no? Es todo distinto. Y eso es algo que me pareció... ¿En qué andaba este chico que escribió estos dos textos que parece, es como que uno va por un lado, otro va por el otro, pero en realidad tiene esto, ¿no? De, chicas, despiértense, ¿no? Despiértense a la maravilla de estar viva y también despiértense a que, bueno, que la ciudad es un fenómeno maravilloso, pero que no es lo único. Acá me están avisando de Estudios Centrales que está agolpando la gente, me están llegando pedidos que piden por favor que lea, que se saque la remera, pero también que lea. Así que bueno, podemos, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, por suerte esto es solo en audio, así que para la remera van a tener que esperar. Bueno, voy Es otro a... precio, es otro ¿Eh? precio. No, Es otro totalmente, precio. totalmente. Es Puedes poner tu OnlyFans. Ahí va. para el sector VIP, es la versión con video. Bueno, voy a leer uno de los poemas de Sueño con Tigres, este libro de plantas y bichitos, y algunos bichitos como súper microscópicos, como estos que aparecen acá. Este se llama Núcleo. Las paramecias son seres de una célula. Se parecen a una huella, necesitan poca cosa. Boca, cilios, aleteo, un ritmo que atraiga el alimento. Nadan, chocan, se tientan con pestañas, se aprietan de repente, aplican el cuerpo contra el cuerpo en un abrazo que no llaman beso, aunque estén boca sobre boca. Disuelven la membrana que limita, la que dice, esto es tuyo, esto es mío. Para unirse, se destruyen y así, abiertas la una a la otra, en puente de sustancia, se susurran el hambre. Em, bueno, ya que dijiste lo de los bichitos, em, de cómo ese libro va saliendo como de un ovillo, creo que es Borde el poema, en donde hablas de que es difícil saber cuándo debe cambiarse lo que se rompe. Y me llevó a un poema del 2017 de un poeta acá seno que es Andrés Bach, y justamente él se pregunta en un poema que no tiene título, dice, él sabe que debe arrancarse, la astilla duele y parar tiene que, es esto lo que sucede cuando se acaricia algo hasta romperlo. Entonces, esta conversación entre estos dos poemas de dos poetas que todavía no se conocen, creo que presencialmente, porque creo que te había enviado algunos poemas de Andrés en algún momento, me parecen también muy interesantes de cómo me llevó de vuelta a esa reflexión de cuáles son los límites de esa caricia, de esa fricción, de esa intensidad que se ve y que se manifiesta todo el tiempo en cualquier individuo que demuestra vida, ¿verdad? Entonces, me quedé por ahí con ese poema, así como unos minutos, así como recién nos enmudeciste. Bueno, yo me llevo después, cuando escucho esto de vuelta, voy a volver a leerme a la luz de las cosas hermosas que estás diciendo. Que pensaba mientras te escuchaba bueno, no es algo que seguramente logre yo, pero creo que también el poema es un modo de decir verdades ahí veladas, ¿no? Como, bueno, en esto de que habla ese poema habla como de una situación como súper eh, cotidiana de ver a los vecinos, ¿no? Escuchar la vida que rodea en una ciudad, ¿no? Retomando esto que decía Omar, eh, el ruido y la singularidad y al mismo tiempo la separación de cada uno haciendo su cosa, ¿no? Como la suya. Pero dice algo de eso, ¿no? Como es difícil saber cuando deben, bueno, no me acuerdo cómo es que lo digo, pero cuando deben Cambiarse, algo que se cambiarse, rompe. las cosas que se rompen. Gracias, ni yo me acuerdo de lo que escribo. Y,
es difícil cuidar del amor mientras arde verano, una cosa así también dice, ¿no? Como, bueno, creo que estamos siempre como en esa cornisa de vuelta, ¿no? Como que hasta dónde la fuerza, hasta dónde el amor y hasta dónde la caricia, esto del límite que a veces es muy frágil y a veces es misterioso también, ¿no? No sabemos dónde está. Lo aprendemos sobre la marcha, tal vez. Y mejor no saberlo a veces. Sí, total. Sí, esta invitación a aprender de los movimientos o de las fuerzas de la naturaleza, donde hay una existencia no especulativa, ¿no? Es decir, las cosas pasan y hay una manera de pasar y, bueno, va sucediendo y, bueno, y no le des tanta rosca, amiga. Es como que si al fin y al cabo, viste, somos otros bichitos nosotros también, como que... Chicas, cuando hicimos Pensar y Sublevarse, me acuerdo que el Washi reflexionaba acerca de la docencia y hablabas de la docencia como un vínculo de amor. Los contextos en los que nacen estos textos, Sueño con Tigres ya lo venías escribiendo de antes y al mismo tiempo, bueno, que también es un poco una pregunta para las dos, ¿no? Este tema de estar escribiendo, estar trabajando y también estar haciendo docencia, estar formando, estar comunicando y estar formando nuevos y nuevas poetas y dando a conocer otras voces latinoamericanas contemporáneas. ¿Cómo se entreteje todo eso en estos textos o en tu proceso de escritura? Bueno, primero que yo creo que es un gesto de honestidad que deberíamos tener, tal vez todos, el decir que, bueno, uno está siempre reescribiendo a otros y leyendo a otros, porque bueno, nada, no, yo no hubiese escrito esto si no hubiera leído, ¿no? Como a muchísima gente. Por suerte tengo la dicha de que algunos son amigues y otros no, pero digo, son como los ancestros, ¿no? Literarios y poéticos que tenemos. Y, y bueno, y estos libros, no sé, sobre todo, a ver, cada uno le deberá algo a alguien o a muchos, pero creo que tal vez en el que por ahí reconozco como más podría decir, influencias es en Sueño con Tigres, ¿no? Como esto del mirar eso que somos en donde estamos siendo, ¿no? Creo que esa conexión de vuelta, yo y realidad, o yo naturaleza, yo tierra, o llamémosle como fuera, digamos, yo la puedo ver, la puedo reconocer como influenciada por o originada a partir de ciertas lecturas. Entonces, no sé, yo siempre, acá podría citar varios, pero siempre queda alguien afuera, pero la mirada que, por ejemplo, tiene Mary Oliver, ¿no? O José Watanabe, sobre aquello que lo rodea, y no solo el paisaje, sino los animales y la humanidad, ¿no? Puesta ahí en ese borde del que hablamos hoy, como en esa fragilidad y en esa interdependencia, que también la encuentro también en otras poetas. Vos nombrabas las poetas latinoamericanas. Yo estoy dando un taller ahora justamente en agosto sobre poetas latinoamericanas contemporáneas, y se llama Nos dijimos estas hoy, justamente porque el poema que le da origen al nombre es de una poeta que admiro muchísimo, que tuve la suerte de editarla en Agua Viva con el equipo, que es Marisela Guerrero, una poeta mexicana tremenda que bueno, usa la palabra también para recomponer, intentar recomponer como esa relación de la que hablábamos hoy, ¿no? Entre el yo y el entorno frente al extractivismo, por ejemplo, ¿no? Y a la destrucción. Entonces es una palabra
urgente, ¿no? Y como ellas, tantas otras, no sé, en el taller estoy pensando como en esta, ¿por qué el taller de poetas latinoamericanos? Y yo creo que de vuelta, tenemos como algo en común y esas resonancias o ciertas preocupaciones similares que bueno, no sé, Isabel Zapata, que escribe Una ballena es un país, y en donde todos los poemas versan sobre animales, ¿no? Digamos, la máscara es el animal. Sabemos que no es que habla de las ballenas y no es que habla de, no sé, del rinoceronte, ¿no? Digo, poetas que tienen como mucho para decir y que son sumamente, no sé, potentes, y que yo me reconozco, digamos, escribiendo lo que escribe, es como que digo, acá hay algo de esto, claramente. No sé, ahora, hace muy poco tiempo en el Festival de Poesía de Rosario, conocí a una poeta brasileña, Marilia Cosby, que es antropóloga, y bueno, y trabaja, no sé, como con la figura de la vaca. Hay un libro muy hermoso que se llama Mugido, y es tremendo, porque no solo que plantea ahí como una cuestión vinculada al maltrato animal, sino a la asociación de la vaca con la mujer, ¿no? Habla de una vaca machorra, que es la que no le gustan los machos, ¿no? No le gusta estar con los toros. Y bueno, y ahora escribió otro libro que se llama La genealogía de las mulas, y que es re interesante, porque digo, la mula como ese animal ahí que también está en el borde, ¿no? Como que en esa hibridez y en ese lugar de incomodidad, que es un lugar de disidencia también, ¿no? No es casual la elección. Y digo, son voces que yo las vengo leyendo o las he descubierto hace poco, y están permanentemente permeándose en lo que hago. Recién mencionaba lo del taller, bueno, porque es un intento también de pasar la posta, ¿no? Que es un poco hacia dónde va, digo, las cosas que más allá de que me gustan y que me han formado o que lo están haciendo, también tiene como ese sentido de poder llevar algo de eso a otra gente que tal vez está empezando, ¿no? Entonces está empezando a escribir, está leyendo, trazando un cierto recorrido de lecturas, y haciendo como sus primeras escrituras, y eso me parece como muy hermoso, pensarse así como parte de ese devenir, ¿no? Como que, bueno, lo que llegó a mí, bueno, lo puedo trasladar, lo puedo llevar, lo puedo compartir con otros, y es eso, es un poco el gesto docente, yo creo. Por fuera, digo, del trabajo formalizado de dar clases a adolescentes, me parece que es algo que, no sé, yo ya no me lo cuestiono, digamos, es como parte de mí. Entonces, lo que leo lo paso. Por ahí dibujo un taller, pero para hacer eso, para juntarme con gente y leer y decir, no puede ser lo que escribió esta persona. Eso. Y Edu tiene ahí data para conectar con esto, seguro. Justo en uno de tus poemas que dice En pausa, la observación es un juego que siempre se pierde. Y sí, también milito el aula porque creo que todavía es el único espacio en el que todavía las cosas se pueden transformar versus otras que fueron cada vez más eminadas con cuestiones que no nos gustan. Y si bien, bueno, tengo varios años en el aula con respecto al diseño, el año pasado sí salí de otro closet mat que fue la cuestión de proponer un taller de, no le llamé de hecho taller, se llama Yotopá, que en guaraní sería encuentro, un encuentro para leernos y para escribir a partir de clave LGBT. Entonces, fue una experiencia para este medio tan conservador que es Asunción y alrededores, en donde de hecho yo quería ser un poco más radical, quería solamente abrir el taller para gente LGBT, obviamente me dijeron que no se podía. Entonces, bueno, buscamos ahí la forma y bueno,
de 40 personas inscritas, quedaron 20, al final terminamos lanzando este pequeño librito, que más que nada es una muestra, ¿verdad? De esos procesos, ¿verdad? De cómo la gente se acercó al ver la cuestión LGBT, en donde yo les decía, no vamos a leer a Roa Bastos, no vamos a leer a Cortázar, no vamos a leer a Borges, no vamos a leer a otra gente, que hay gente que todavía vive, y le vamos a robar un poco a la religión esa sacralidad. Entonces comenzábamos cada yotopao, cada encuentro, haciendo como unos segundos de silencio para un poco frenar la locura y el acelere del afuera, justo estábamos hablando del afuera y del adentro, para ver con qué palabras queríamos trabajar esa tarde y dedicábamos ese encuentro a alguna persona que militó y que ya no nos acompaña, ¿verdad? Tanto gente de acá, no solamente de la literatura, sino de la lucha LGBT. Y fueron 12 clases, 12 sábados en donde tomamos como, por ejemplo, bueno, de hecho el taller se llamó, o el Yotopá se llamó que ha de ser de mí si nada rima con nada, ¿verdad? De ya esa intemperie que decía recién Washington, reconocernos, ¿verdad? Habitantes de esa intemperie, y le robé a Pizarnik esa frase de en esta noche, en este mundo, una parte ella habla de eso. Y bueno, tomar textos disidentes o de Margarita Duraz, ¿verdad? Que ella habla que incluso todo escribe, todo el entorno que nos rodea escribe, incluso cuando hay una mosca que se posa en la pared, perdón, eso también escribe. Entonces, a partir de ahí, esa experiencia de escritura, lectura y de escucharnos generó no solamente esas tardes de encuentro, sino que muchas participantes, les pedíamos al final de la experiencia su devolución y nos decían que más que un encuentro, Yotopá fue un lugar seguro, ¿verdad? Entonces, fue también lidiar con muchas emociones, porque hasta qué punto era un taller, hasta qué punto también aparecía obviamente el dolor, ¿verdad? El dolor de la afuera, y ver que ese dolor también se pueda teñir con otras cosas que bordean ese dolor, ¿verdad? Como también un acto de sanación, ¿verdad? Por eso justo tomé tu frase, la observación es un juego que siempre se pierde, porque creo que en esa observación se pierde en el sentido de desmontar ideas preconcebidas, desmontar un montón de ruidos que tenemos para poder un poco declararnos o abdicar ante nosotros mismos, como dice Ricardo Rey. Y por ahí creo que ir sacando esos matorrales que no nos dejan ver más allá, ¿verdad? Entonces, esa fue un poco nuestra experiencia desde acá, ¿verdad? Le agradecemos a Edu porque nos pasó un poco data de las nuevas generaciones y un poco la idea era también hoy, bueno, siempre agradecer a las maestras, a los maestros, pero también, bueno, quiénes son les pibis que están escribiendo ahora, porque, bueno, en medio de la intemperie, catástrofes climáticas, políticas impensadas, avances de la derecha y pérdida de derechos cataclísmicos, la poesía no se detiene, ¿no? Y los pibis siguen escribiendo. Es como que uno puede llegar a pensar, no sé, se ha perdido un poco el hábito de la lectura, pero los pibis siguen generando poesía. Edu nos puso en contacto con un poeta paraguayo, Bruno Poletti, que es un episodio hermoso que entrevistó a Nico Martínez para Puto el que lee, el episodio 97, chicas, no se lo pierdan. Y yo quería aprovechar acá para hacerles, que tenemos despacito que ir cerrando, pero una pregunta a las dos, ¿no? Pero empiezo por el Washi. La pregunta que nos dejó en el aire el otro día el gran Frank García, ¿no? Que es, ¿yo escribiría si no fuera marica? ¿Cómo te ves, Washi, vos en esta, no sé, te imaginás un acaso luz, un sueño con tigres, en un contexto otro? Es muy loco que preguntes eso porque fue una de las cosas que más sentí como un cimbronazo de la charla y me quedó dando vuelta. Vos sabés que es tremendo eso. Yo creo que no. Yo creo que no. Definitivamente no. O sea, no me imagino, no me imagino confiando en la palabra. Digo, sí, como esa tabla en medio del océano, ¿no? Como
no sé si confiaría en algo, hablando de esto del lugar seguro, ¿no? Para mí la palabra, la poesía, la lectura, el libro, el encuentro con otros en ese vínculo que se teje, en ese vínculo amoroso del que hablaba hoy, que recordaba, que es la docencia. Yo creo que sería todo intemperie, sería todo desasosiego, sería todo un naufragar. eh, la exclusión ya la sentimos, ya la tenemos, los discursos de odio y de rechazo y de anulación del otro nos atraviesan, ¿no? Y yo creo que hoy pensar en la escritura y pensar en, digamos, la disidencia, para mí son como la misma cosa, ¿no? Forman parte de lo mismo. No me imagino escribiendo, ¿no? Si no fuera marica, digamos. De hecho, no sé qué estaría haciendo si no fuera. Es como yo me río, pero es re profundo, digamos, lo que pasa a nivel como interno y subjetivo con esa pregunta, porque, no sé, digo, la identidad la construimos también a partir de esos lugares de incomodidad y de rechazo por la norma y también de decisiones, de esto que decía Edu, bueno, no vamos a leer a tal, ¿no? Y digo, yo también eso, como que es algo que sí he podido reconocer, como que qué libro me voy a comprar o a dónde voy a invertir, digo, por una cuestión como súper material, pero para visualizarlo, digo, en dónde voy a invertir lo que tengo, ¿no? A escuchar qué voces, a qué lugar voy a ir, a qué amigo voy a ir a escuchar, no sé, digo, a quién puedo ayudar, como hay una conexión también entre, no sé, vamos a decir, entre al interior del colectivo que nos hace también eh, de ese, nos constituye en ese lugar seguro, en ese refugio y en esas resonancias que también necesitamos y que también buscamos. Entonces, yo creo que son, así como las lecturas que hacemos y esto que decíamos de cómo a quiénes le pasamos la posta o cómo abrimos ahí esas puertas, me parece que tienen que ver mucho con lo que somos y lo que nos identifica y lo que nos constituye. Entonces, no sé, no puedo pensarme por fuera digamos, no me puedo pensar como escritor, vamos a poner entre comillas, como poeta o como alguien que trabaja con la palabra sin ser puto. O sea, realmente no. Todo lo demás es una hipótesis, que lo que podría estar haciendo en este momento, pero hoy no me puedo pensar. A pesar, digo, de que tal vez lo que escribo o no en su mayoría, no ponga el foco en esa cuestión, ¿no? Yo creo que sí lo hace de algún modo velado, sí lo hace de un modo indirecto en esto de pensar la ternura, pensar en el deseo, pensar en el cuerpo, pensar en la naturaleza. Digo, ya son decisiones políticas que dan cuenta también de un posicionamiento respecto del ser marica hoy. Pero bueno, si uno mira como más en la superficie, los textos no hablan de eso. Entonces es como, eh, yo creo que si no fuese esto, no podría escribir esto. Creo que va un poco por ahí la síntesis. Pero bueno, son cosas que las estoy pensando. De la semana pasada que hablamos con Frank, estoy todavía dándole vuelta. Así que es una respuesta bastante elaborada lo que estoy logrando en este momento. Una vez me preguntaron cuál era mi poética y les respondí la venganza, en el sentido de que, claro, mi crianza fue desde un lugar en donde me escondieron las palabras para expresar mi amor a otros hombres. Entonces, cuando empieza algún tipo de lectura en donde me invitan, digo, bueno, esta lectura la dedico al Ministerio de Educación, ¿verdad? Que me buscó educarme para ser un sometido y yo me vengué. Escribí poesía. Entonces, de ese lugar de una venganza dulce y tierna, creo que la poesía es
esa arma, ¿verdad? Cargada de futuro, como diría Gabriel Zelaya, pero por eso también hablaba en el podcast que citabas, Omar, con la cuestión de la lengua como un arma de construcción, ¿verdad? Ir dislocando esos significados bélicos en un entorno en donde siempre lo adverso es mucho más fuerte y que la poesía siempre sea ese lugar de encuentro y ese espejo en donde poder entender que lo terrible no es lo que siempre amanece, ¿verdad? Entonces, creo que un poco respondiéndote eso. Y bueno, también agradecer que me hayas invitado a volver a sumergirme a la obra de Washington. Me quedaron un montón de cosas, pero lo que sí me reverbera es la cuestión de cómo aquí varios pueblos indígenas que habitaron este territorio que luego llamaron Paraguay, ellos trataban a los animales y a las plantas como otra entidad, o sea, en un plano totalmente horizontal. Entonces, solamente después vino el abuso y lo extractivista, ¿verdad? Pero creo que la poesía de Washington nos dice, ¿verdad? O no, lo quiero pensar como un mapa en donde volver a conectar con esas plantas que nos curan, que mi abuela siempre, o sea, yo hasta ahora recurro a la medicina alternativa, o sea, en un país donde nunca estuvo asegurado el acceso a salud. Acá en el Mercado 4, cuando venga a Washington, le vamos a hacer el tour. Tenés una cuadra de remedios yuyos, ¿verdad? Entonces, la sanación está ahí, ¿verdad? Y ahí en los animales, ¿verdad? Entonces, creo que la palabra va a ser esa conexión que siempre nos va a hacer volver a mirar atrás, ¿verdad? Y desmontar esas ideas que el progreso y que la paz están en otros lados, ¿verdad? Chicas, este fue el encuentro literario del siglo. Prepárense que acá va a seguir naciendo cositas con estas dos mostras sagradas de mi corazón. Hermoso estar charlando con ustedes. Chicas, les vamos a colgar de las redes todo, como siempre. Bueno, hoy hablamos de Acaso Luz, de Washington Atencio, que la sacó Hemisferio Derecho Ediciones, que nos encanta y que tiene publicada a muchos amigues de esta casa. Y Sueño con Tigres, de Salta el Pez, que es una editora que también amamos un montón, Un Sueño Total. Vamos a poner toda esa info, más la info acá de las chicas. Y bueno, y la foto de la remera queda para... Vamos a sacar un albumcito. Por un 10.000, Edu, a ver qué podemos conseguir. Por un 10.000 guaraníes, algo le vamos a... Una sin remera por lo menos. Chicas, las queremos un montón. Muchas gracias. Una media. Bueno, pero antes de irnos, acá me avisan que quedó pendiente una lectura. Así que nos despedimos con esta lectura imprescindible de nuestro querido Washi, que está con esta remera dorada, que ustedes si la vieran así como, bueno, así, y de ahí muy tigresca. muy tigresca, dorada, y nos vamos al tema del poema que nos convoca y nos despedimos en silencio, pues nos vamos a quedar mudas después de esta lectura. Oro. Hace semanas, meses que no llueve. Los helechos se aferran a una idea de agua que no termina de caer. Unos dedos minúsculos sostienen la pared aún tibia. 17 lengüetazos del perro, no necesito contarlos. ¿Cómo saber la sed? ¿Cómo entregarse? Siempre hay un punto débil. Orilla hojaldrada donde se empieza a morder sin miedo. Humedad, viento lila, olor a té de manzanilla. Un último canto, lorerío, higueras lejanas, el lento dorarse de las cosas. Esto fue Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo. Conduce Omar Beretta. Producción Miguel Buendía. La cortina musical es el tema Zona Roja de Mnesis. Seguinos en Facebook y Twitter, Puto el que lee 108. Y en Instagram, Censurado 108. Para todo el mundo, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.